Epístola a los Romanos, capítulo 3, versos 24 al 26. Dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia. Así Dios demostró su justicia. Porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Gracias, Señor, por esta Escritura. Háblanos, Señor, en esta mañana. Instrúyenos y enséñanos. Espíritu Santo, revélanos la verdad maravillosa de Cristo, la verdad maravillosa de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado Alcanzados por la justicia de Dios. Alcanzados por la justicia de Dios. Hablamos mucho de la gracia, hablamos mucho de la santidad de Dios, del amor de Dios, que son atributos morales de Dios. Sin embargo, a veces no se habla tanto de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios también es un atributo importante de Dios, al igual que todos los demás. La Escritura nos enseña que Dios es justo. De hecho, la Escritura, refiriéndose a Dios en diferentes lugares, lo llama juez justo. Por lo tanto, su justicia es perfecta porque Él es perfecto. Él es moralmente perfecto, en Él no hay maldad. Y su justicia requiere que el pecado sea juzgado y pagado. Y aquí está el primer problema. Porque si su justicia requiere que el pecado sea juzgado y pagado, significa que la justicia de Dios en algún momento te va a alcanzar. E inclusive, para aquellos que tal vez dicen, no, yo me muero y ya todo se acabó, no. Aún si te muere, la justicia de Dios te va a alcanzar. De hecho, un día todos tendremos que compadecer o comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero como juez justo, ¿verdad? Dios como juez justo, su justicia requiere que el pecado sea juzgado y pagado. La Escritura dice que en ninguna manera Él tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad y paga a cada cual conforme sus obras. Y la Escritura en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte, con condenación. Entonces, si pecamos, somos hallados culpables ante Dios. ¿Y sabes qué? Ese es el problema principal del ser humano, su condición pecaminosa.
La Biblia dice en Romanos 3:23, pues que todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Así que ya de entrada estamos en desventaja. Ya cuando tú vienes al mundo, ya tú estás en desventaja. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, hay una condición pecaminosa con la cual nacemos. ¿Cómo es eso, Pastor Danois? Romanos 5:12 nos dice que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ahora, si tú me dices que tú no vas a morir, que tú no mueres, pues yo puedo creerte, entonces que tú nunca has pecado. Pero efectivamente, amados, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero déjeme aclararte algo, no es solamente la muerte en términos físicos. Cuando Adán y Eva pecaron, definitivamente en algún momento murieron físicamente. Pero hay algo más importante aún que la muerte física. Y es la muerte espiritual. Es la separación, amén, con Dios del ser humano. Así que la consecuencia del pecado es la muerte. No solo en términos físicos, sino en términos espirituales. Por lo tanto, siendo nosotros creación de Dios y viviendo en la condición de pecadores, porque en Adán todos somos pecadores, y quizás usted pudiera decir, sí, pero porque yo soy responsable del pecado de Adán, o usted podría decir y echarle la culpa a Adán. No, si él fue el que pecó. Pero la realidad es que, amados hermanos, aunque nosotros no hayamos sido responsables del pecado de Adán, tú eres responsable por tu propio pecado. Tú eres responsable por tus propias acciones. No, es que yo no peco, es que yo no hago nada malo. Pero tú no mientes. Pero tú no tienes una naturaleza egoísta que siempre busca lo suyo. No, pero pastor, es que yo no vivo un estilo de vida pecaminoso. Yo no soy un fornicario, yo no soy un borrachón. Yo no soy un criminal. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Tenemos una tendencia hacia el mal. Así que eres responsable de tu propio pecado. ¿Y sabes qué? No nos queda otra esperanza que la condenación. Ese era el predicamento del ser humano. Una vez pecó, ¿y ahora qué? Estoy perdido, estoy destituido de la gloria de Dios. Estoy para ser desechado, estoy para perderme. Porque Dios es justo. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar el amor de Dios con su justicia? Ahí entramos en otra disyuntiva. Si Dios es amor, ¿cómo Él puede entonces condenar al ser humano? Y es un pensamiento que muchos pecadores tienen en la mente. No, Dios, pero si Dios es amor, Él no me va a condenar a mí. Porque Dios es amor y por cuanto Dios es amor, Él tolera mi estilo de vida, Él ama mi estilo de vida. Sí, pero Dios también es justo, Dios también es justicia. Entonces a muchas personas les gusta el amor de Dios, pero no les gusta la justicia de Dios. Les gusta el Dios de amor, pero no les gusta el Dios que ejecuta y hace justicia.
justicia. Entonces vuelvo, si Dios es amor, ¿cómo puede condenar al ser humano? Precisamente porque Él es justo y cada cual pagará según sus obras. Dios es amor, pero su amor no excusa o pasa por alto el pecado. Es como cuando tú amas a tus hijos, tú los amas, pero si verdaderamente tú los amas, tú no justificas o excusas o pasas por alto sus faltas o cosas que hagan malas. Tú le llamas la atención, tú lo corriges, lo amas, pero no lo dejas en esa situación. Y muchas veces lo disciplinas y lo castigas. Actúas con amor, pero actúas con justicia. Entonces, si Dios es amor y Dios es justo, y el ser humano es creación de Dios, ¿qué puede hacer Dios entonces para salvar al ser humano? Mostrarle su amor, pero a la vez no dejar de manifestar su justicia y no dejar de juzgar el pecado. Porque como te dije anteriormente, Él no tendrá por inocente al culpable. Y cada cual pagará conforme sus obras. ¿Qué podía hacer Dios ante este dilema? ¿Cómo manifestar amor y justicia sin que éstas se anulen o se contradigan una a la otra? ¿Cómo puede Dios permanecer siendo un Dios amoroso, pero a la vez un Dios justo? Y es ahí en la epístola de Romanos donde Pablo nos da la respuesta, donde Dios nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Aleluya. En Romanos 1, 16 al 17, la Escritura nos habla de cómo la justicia de Dios se revela a favor del ser humano, cómo se recibe y cómo el creyente la pueda reflejar. Entonces ahora esto va a ir cogiendo sentido para ti. Quizás pensaste, bueno, pastor, esto es un poco denso, esto es un poco teológico. Sí, amados hermanos, es cierto. Pero esto era lo que Pablo también le hablaba a la iglesia para que pudiera entender lo que había sucedido. Amén. En el Evangelio la justicia de Dios es revelada a favor del hombre. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 1, 17? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que aquí hay 4 puntos importantes, amados hermanos, y hoy quizá más que predicar estoy enseñando. Y el primer punto es que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero no es solamente esa justicia de la cual la Biblia habla, que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que hacen maldad y que detienen la verdad de Dios. Esa justicia que va a alcanzar a cada pecador, sino que es la justicia que Dios revela en Cristo Jesús. Aleluya, pero vamos ya mismo a eso. Esa justicia que se revela en el Evangelio, Romanos 1 del 16 al 17, no es una justicia humana, es la justicia divina. Una justicia que es por fe y para fe. Es decir, no está basada en tus obras ni en tus méritos, y esto es interesante. En el Evangelio no solamente se anuncia salvación, sino que también se anuncia la rectitud de Dios. Eso es importante que quede claro.
Ese es el punto 1. El punto 2 es que esa justicia de Dios condena el pecado. Y luego en su caso usted puede ir a Romanos 1:18 hasta el capítulo 3, verso 20 y ver ahí toda esa palabra. La justicia de Dios condena el pecado. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Nadie puede justificarse por obras. Todos están bajo pecado. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Pero ¿qué sucede? Punto número 3. La justicia de Dios se manifiesta en Cristo. Diga, gloria a Dios. Hay esperanza. Aleluya. Hay luz para mí. A veces tal vez no apreciamos esto, amados hermanos. Pero si la justicia de Cristo no se hubiese manifestado, amados, estuviéramos destinados a la condenación eterna, a la perdición eterna, a ser desechados, a ser condenados, a ser excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Esa era la realidad espiritual. Pero Dios ha manifestado su justicia por medio de Cristo, para ser alcanzados por la justicia de Dios, ya no para condenarnos, sino para salvarnos. Mira la diferencia. Antes la justicia de Dios iba tras de nosotros, amén, para condenarnos. Pero cuando viene a Cristo, esa justicia a través de Cristo ya no viene para condenarnos, sino viene para alcanzarnos y salvarnos. Antes estaba detrás de nosotros como el policía que busca al criminal para meterlo en la cárcel y condenarlo. Pero ahora no, ahora está buscándonos para salvarnos, no para condenarnos. Por eso la Biblia dice que Jesús no vino al mundo para condenar al hombre, sino que vino para salvarlo. ¿Estás cogiendo el punto? Aleluya. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Fíjate que Pablo dice, pero ahora, lo que está hablando es que se abre una nueva era de gracia. Una nueva era de gracia. Hay gracia para alcanzarte. Hay gracia para que ahora te puedas acercar a Dios y ser salvado. No tienes que hacer como Adán y Eva, esconderte o tratar de escapar de la presencia de Dios, a ver dónde puedo escapar de la presencia de Dios, porque me está buscando para condenarme. No. Aleluya. Ahora Él te está buscando, sí, pero te está buscando porque te quiere salvar. Como un día nos encontró a nosotros y nos salvó. Aleluya. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Por su gracia somos justificados gratuitamente. Entonces, en Cristo Jesús, Dios puede justificar al pecador sin violar su justicia. Es decir, en Cristo Jesús Dios puede manifestar su amor y a la vez puede manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque Jesucristo recibió el castigo por nuestro pecado. Dios no dejó de hacer justicia. Dios no dejó de manifestar su amor al ser humano. Pero tuvo que entrar en la escena uno
que tomara el lugar del ser humano. Tuvo que entrar en la escena uno que sustituyera al ser humano. Uno que recibiera el castigo. Y proveyera justicia para el ser humano. Por eso fue que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que encarnarse. Tuvo que hacerse semejante a nosotros para representarnos. Vivir perfectamente sujeto a la ley. Ya sabemos que el ser humano, nadie podía cumplir la ley. Pero él como ser humano cumplió perfectamente la ley. Por eso dice la Biblia que Cristo es el cumplimiento de la ley. Lo que ningún ser humano pudo hacer, Él lo hizo. Y para Él poder representarnos, tenía que ser tanto Dios como tanto hombre. Porque de otra manera no podía salvarnos. Tenía que representarnos, pero a la vez tenía que ser Dios. Por eso Él se encarnó. Yo sé que esto a veces puede sonar muy teológico, pero es enseñanza de la palabra. Pero si tú meditas un poco en esto y tú le das un poco de pensamiento y dices, wow, qué grande amor el de Dios. Cómo Dios movió todo, cómo su amor lo movió todo para salvarme a mí. Cómo Dios lo movió todo para mirarme a mí, un insignificante grano de arena en el universo. Y dejó todo lo que tenía. Y si hubiese tenido que venir solamente por mí, esa oveja perdida y descarriada, lo hubiese hecho de la misma manera. Y de hecho lo hizo sabiendo que muchos le rechazarían, que muchos le despreciarían. Él sabía todo. Imagínese por un momento cuando hubo esas conversaciones, si es que hubo esas conversaciones allá en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Este es el plan. No era que el Padre se lo tenía que revelar al Hijo, porque en esa Trinidad, en esa unidad lo sabían. Pero este es el plan. Esto es lo que va a suceder. Y mis planes está crear un ser humano de mi imagen y semejanza. Y voy a poner todo en sus manos. Y ese ser humano va a ser mi deleite. Y yo seré su deleite. Y esa conversación entre el Padre y el Hijo. Pero se va a echar a perder. Y el Padre le dice al Hijo, ¿y sabes qué? Tú vas a tener que ir a rescatarlo. Eso allá en la eternidad. ¿Y sabes qué, hijo? Vas a tener que despojarte de tu gloria. Y vas a tener que hacerte uno como ellos. Porque yo no voy a dejar de amar mi creación. Y te voy a enviar a ti para que los salves. Aleluya. Y todo eso estaba en el plan eterno de Dios. Por eso cuando Satanás se creyó que hizo la gran cosa haciendo pecar al ser humano, no sabía que ya Dios tenía todo bajo control, ya todo estaba, mira,
anticipado. Aleluya. Y por eso Cristo tuvo que recibir ese castigo por el pecado de nosotros. Era el único cualificado para sustituirnos. De otra manera, amados, nos hubiésemos perdido. Y esa justicia que Él obtuvo, ahora la recibimos por la fe. Justificados, pues, por la fe. Es decir, que gracias a lo que Cristo hizo, el Padre cancela nuestra deuda. Amén. Nos perdona. Nos declara justos. Aleluya. Y nos declara libres de culpabilidad. Eso sucede cuando la justicia de Dios nos alcanza. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Cuando la justicia de Dios nos alcanza, y ahora voy a una parte un poco más práctica, hay unos resultados prácticos. Hay unas consecuencias, amén, de que la justicia de Dios en Cristo nos alcance. Amén. Y quiero compartir contigo eso en esta mañana. Hay un salmo, el Salmo 85, 9 al 11, que muy bellamente expresa la verdad de lo que ocurre cuando somos justificados en Cristo. Es decir, este salmo recoge cómo lo que sucede cuando la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y es el Salmo 85, 9 al 11, que dice: muy cercano está Dios para salvar a los que le temen. Y yo digo, es casi profético. Para establecer su gloria en nuestra tierra. El ser humano había sido destituido de la gloria de Dios. Y el Salmo dice que el amor y la verdad se encontrarán. ¿Dónde se encuentran el amor y la verdad en uno? En Cristo Jesús. La Biblia dice que él fue lleno de gracia y de verdad. Y dice que se besarán la justicia y la paz. Y vamos a ver ahora que cuando la justicia de Dios te alcanza, el resultado es paz. Se besará la justicia y la paz. Y de la tierra brotará la verdad. Y desde el cielo se asomará la justicia. Así que lo que está diciendo el Salmo de una manera poética es lo mismo que nos está diciendo Pablo y Romanos cuando nos habla de esa justicia que se revela en el Evangelio. Y esa justicia que nos alcanza tiene el efecto de transformar nuestra vida. En otras palabras, no es solamente una posición, no es solamente un cambio, amén, de culpable a inocente, no es solamente una declaración, sino que cuando esa justicia nos alcanza, tiene la capacidad y tiene el poder de transformar nuestra vida. Y yo te quiero hablar de varios resultados, amén, de lo que es la justicia de Dios cuando nos alcanzan. Lo primero que hace es traer paz y reconciliación. Romanos 5:1 nos habla de nuestra relación con Dios que es restaurada. Por eso te recité ahorita: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que perdió el ser humano en Edén? Lo primero que perdió fue la paz. Y se perdió, ¿por qué? Porque la relación con Dios se rompió. Cuando las relaciones se rompen, lo primero que se pierde es la paz, la armonía. Aleluya. Pero lo primero que se recupera cuando esta relación con Dios es restaurada en Cristo Jesús es precisamente la paz. Quiero que veas algo importante.
La paz es el resultado de tener una relación correcta con Dios. La paz no es el resultado de tener mucho dinero. Es tranquilidad, quizás, bienestar. La gente confunde la paz con bienestar, con tranquilidad. Pero el ser humano, si no entra en una relación con Dios a través de Cristo, no puede tener paz. Cuando se restaura la relación entre Dios y el ser humano, lo primero que tú vas a experimentar es paz. Independientemente seas pobre o rico, independientemente de tu estatus, tú vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la ausencia de paz es la ausencia de Dios. Entonces la gente está buscando la paz en las cosas externas de la vida. No. Tú no vas a encontrar tu paz hasta que te encuentres con Dios. Aleluya. Entonces, la justicia de Dios nos trae paz y reconciliación. La justicia de Dios recibida restaura la relación rota por el pecado. Número 2, ¿qué hace la justicia de Dios? Nos da acceso a la gracia y esperanza segura. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora el creyente vive bajo el favor continuo de Dios. Ya no vivo con miedo. Ya no vivo con el miedo de ser alcanzado con una justicia que me va a alcanzar. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. El que hace lo malo siempre está huyendo y siempre está con miedo a ser alcanzado. En la vieja vida, mira, amados hermanos, quizás vivíamos con el miedo. Y algunos que tienen conocimiento decían, ay, si Cristo viene, me quedo, ¿verdad que sí? Vivíamos con el temor, con el miedo, pero ahora no. Ahora vives bajo el favor continuo de Dios. Grábate esto. Eso significa que tú vives bajo cielos abiertos. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que tú vives bajo el favor de Dios por causa de la justicia de Cristo que te ha alcanzado? Por eso no hay condenación sobre tu vida. Por eso el enemigo no te puede acusar. Sí, puede intentarlo en los pensamientos. Pero cuando tú entiendes que esta justicia que te ha alcanzado es perfecta, que tú estás escondido en Cristo, en Dios, tú puedes rechazar esa mentira porque ahora tú vives bajo el favor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso, ahora tú tienes libre acceso a su presencia. No tienes que esperar que el rey extienda el báculo para darte audiencia. Tenemos acceso a su presencia. A Adán y a Eva les fue privada el acceso. ¿Se acuerdan cuando le pusieron aquellos querubines con espadas de fuego para que no volvieran nuevamente a entrar al paraíso? Pero esa presencia, ahora tenemos ese acceso. No esperas a llegar al templo como si fuera el tabernáculo para tener acceso a su presencia. Su acceso no es como una ATH. Déjame ir a la ATH a sacar dinero. No. Y si no encuentro la ATH no puedo sacar. Tienes acceso a su presencia. Te escucha en todo momento. Tienes acceso a su presencia cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando te bañas, cuando comes. Acceso directo
por medio de Cristo Jesús. Vives con esperanza, sabiendo y entendiendo que tu futuro está asegurado en Cristo. ¿No te parece importante esto? Sabiendo que tu futuro está asegurado en Cristo. Esto es importante. ¿A cuánto nos preocupa el futuro? Pero tu futuro en Cristo está asegurado. ¿Qué más hace la justicia de Dios cuando nos alcanza? Gozo en medio de las pruebas. Así que hay un aspecto emocional, nos da gozo. Pero el gozo del cual habla la Biblia no es una alegría efímera. No, es un gozo que es fortaleza. Pablo dice, Romanos 5, 3 al 5, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces la justicia de Dios produce una nueva perspectiva en tu vida del sufrimiento. Lo miras de manera diferente. Ahora las pruebas te fortalecen, las pruebas fortalecen tu fe, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y como creyente aprendes a confiar en su fidelidad divina. ¿Qué más hace la justicia de Dios que nos alcanza? Nos da libertad del dominio del pecado. Romanos 6, del 6 al 14. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ya el creyente ya no está esclavizado al pecado. Ya no vives para hacer lo malo. Ya no vives para practicar el pecado. Ahora puedes vivir en obediencia y santidad delante de Dios. No por tu esfuerzo humano, sino porque ahora tú estás unido a Cristo. Es decir, por causa de tu unión con Cristo. Así que la justificación no solamente cambia nuestro estatus legal, sino que también abre el camino a una nueva vida moral. Por eso es que cambiamos, amados hermanos. Por eso es que alguien que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que canta el corito y dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué no las hago más? Porque el pastor me dice que no las haga, porque la iglesia me dice que no las haga. No, porque la justicia de Cristo me ha alcanzado. Aleluya. Porque ahora estoy unido a Cristo. Aleluya. Ya no estoy esclavizado al pecado. Así que correctamente cuando dice las cosas que hacía ya no las hago más, es correcto. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo en mi vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué más sucede cuando la justicia de Cristo nos alcanza? Mira, amado, todo lo que la justicia de Cristo produce en nosotros nos libera de la ley y del poder del Espíritu. Romanos 7, capítulo 7 al 8. La Escritura dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el resultado? Que el creyente vive ahora en el poder del Espíritu. No bajo la letra de la ley. Tú vives ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahora cumples la justicia de la ley mediante el Espíritu. Vives en libertad, en adopción
y en seguridad como hijo de Dios. Así que la justicia no solo se declara, sino que se vive. Y se vive a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Seguimos. Número 6. Seguridad eterna en el amor de Dios. Romanos 8, 31 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que esa justicia de Cristo que se nos ha imputado, que se nos ha acreditado, garantiza la seguridad de la salvación. Puedes estar seguro, amados hermanos. Nadie te puede robar esa salvación. Puedes vivir en confianza sabiendo que si ya Dios te declaró justo, amén, el enemigo no puede revocar eso. Ya no hay condenación ni hay separación para los que están en Cristo Jesús. Eso habla de seguridad eterna en el amor de Dios. Número 7. La justicia de Dios cuando nos alcanza produce en nosotros una nueva relación con los demás. Romanos 12:1 nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la justicia de Dios no solamente la recibimos, sino que se va a reflejar en una vida justa y amorosa. Es decir, si hemos sido alcanzados por la justicia de Dios, no podemos vivir de otra manera. Tenemos que vivir en justicia, en amor y en una vida justa. Y eso significa que el creyente ahora sirve humildemente. Romanos 12, de 3 al 8. Ama sinceramente. Romanos 12, del 9 al 21. Se somete a la autoridad. Romanos 13, del 1 al 7. Vive en unidad y comprensión. Romanos 14 al 15. Es una justicia práctica, es una justicia que se vive, es una justicia que se manifiesta en comunidad, es una justicia que se manifiesta en tu relación con las demás personas. Eso sucede cuando eres alcanzado por la justicia de Cristo. Así que me parece que en esta mañana, con lo que te he estado enseñando, relatando, amplíame tu mentalidad de lo que es la justicia de Cristo, de lo que produce la justicia de Cristo en nosotros, cómo afecta cada área de nuestra vida, cómo perfectamente provee todo lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, ay, gracias, pastor, que ya está finalizando. Aleluya. Participación en el plan redentor de Dios. Esa es la parte misionera, Romanos 10, 14 al 15. La que dice la Biblia: ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Así que lo que está hablando esto es que el creyente que es justificado por gracia ahora se convierte en un mensajero de esa gracia, en un mensajero de esa justicia de Dios. Viene a anunciar la justicia de Dios y a reconciliar a otros con Dios. Ese es el efecto de la justicia del creyente. Ahora la pregonas, la compartes. Esa misión fluye naturalmente de esa justificación. Así que, resumiendo y repasando, los resultados prácticos de cuando la justicia de Dios te alcanza son, primero, que trae paz y reconciliación, paz con Dios. Segundo, que nos da acceso a la gracia y esperanza segura. Tercero, nos da gozo en medio de las pruebas.
Cuarto, nos da libertad del dominio del pecado. Quinto, nos da liberación de la ley y poder del Espíritu. Sexto, nos da seguridad eterna en el amor de Dios. Séptimo, nos da una nueva relación con los demás. Y octavo, nos hace partícipes en el plan redentor de Dios. ¿Qué te parece, amado hermano? ¿Qué te parece que hemos sido alcanzados por la justicia de Dios? Termino. La justicia de Dios no solamente cambia nuestro destino. Nuestro destino era condenación, perdición. Ahora es salvación, ahora es una esperanza eterna, vida eterna. Sino que también cambia nuestra manera de vivir. Somos justificados para ser transformados y para reflejar en el mundo el carácter justo y misericordioso de Dios. Así que debemos vivir en consonancia como aquellos que han sido declarados justos, como aquellos que han recibido la justicia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y toda la provisión que Dios nos da a través de esta justicia. Por lo tanto, tenemos que vivir de manera diferente. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida que manifieste esa justicia a otros. Que otros puedan ser alcanzados por esta justicia en Cristo Jesús que se revela en el Evangelio. Amén. Pongámonos en pie en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es que esa justicia nos alcanza, cubre nuestra desnudez, quita esa expectativa de condenación y de desesperanza. Y cuando el ser humano la recibe y la entiende, es libre del temor, es libre de la condenación. Aleluya, porque es una justicia perfecta en Cristo. Y como decía la palabra al principio, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todo esto costó un gran precio, pero fue un precio de amor. Y si en esta mañana, tú que me escuchas, o a donde pueda llegar esta palabra todavía, tú no has recibido tan grande regalo, tan grande provisión, no has sido alcanzado por la justicia de Cristo, en esta mañana déjate alcanzar. Déjate de estar escondiendo, déjate de estar huyendo. Él quiere salvarte, no condenarte, Él quiere restaurarte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido compartir esta palabra. La justicia que tú has manifestado en Cristo es tan grande, es tan perfecta. No tuvimos que pagar nada y tampoco podemos pagar nada para recibirla o mantenerla. Simplemente es un regalo que se recibe cuando ponemos nuestra confianza en esa obra meritoria de Cristo. Gracias, Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Fuiste perfecto, no te rendiste, nos alcanzaste allí. Y en esta mañana solamente, cuando meditamos y reflexionamos en esto, solamente podemos adorarte. Dale gracias a Dios por su justicia. Tal vez no habías visto la justicia de Dios de esta manera como la palabra de Dios nos la revela. Pero dile gracias Dios porque me alcanzaste con tu justicia.
Gracias a Dios porque me vestiste de vestiduras de salvación. Quitaste los harapos, quitaste las ropas mugrientas del pecado. Me sacaste del paredón de la muerte, aleluya. Y me diste vida, vida en abundancia. Mi alma te alaba. Señor, en esta mañana declaramos que vivimos de acuerdo a tu justicia. Eso significa vivir por los méritos de Cristo. Eso significa vivir y actuar, amén, por los méritos de Cristo. Aleluya. Si no tienes paz en esta mañana, examina tu vida. Si eres creyente y no tienes paz, examina tu vida, porque ya en Cristo Jesús, amén, se ha provisto esa paz maravillosa. A veces no tenemos paz porque no estamos viendo el todo de lo que Cristo hizo. A veces no tenemos paz porque no estamos reflexionando en lo que ya Él hizo. Desecha toda acusación del enemigo. Rechaza toda condenación que el enemigo ha querido traer a tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Si eres un hijo de Dios, si eres un creyente, has sido perfectamente cubierto. Gloria a Dios. En esta mañana dale gracias a Dios. Quizás en esta mañana hay alguien que necesita respirar la paz de Dios. Respira la paz de Dios en Cristo Jesús. Hay alguien que tal vez ha vivido en ansiedad, hay alguien que ha vivido en turbación, hay alguien que no está disfrutando de esta paz, aleluya, que Cristo nos da. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya. Echa tus cargas sobre Cristo Jesús. Ya Él las llevó. Pon tu pecado sobre Cristo. Ya Él lo llevó. Entrégale tu carga a Jesús en esta mañana. Cuando esa justicia te alcanza, eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, bendigo el pueblo que nos ha escuchado en esta mañana, Señor. Bendigo cada corazón. Que esta palabra, Señor, pueda ser meditada, reflexionada y revelada en el corazón de cada cual de los que han escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Sean bendecidos. Damos gracias a Dios. Nos despedimos de la transmisión por internet. Gracias por estar con nosotros. Y los invitamos a conectarse en una próxima ocasión. Estamos aquí en el Santuario de Adoración León de Judá del pueblo de Humacao, reuniéndonos los domingos a las 10 de la mañana. Así que si alguien que nos escucha quiere visitarnos, aquí estamos para darte la bienvenida en el nombre del Señor. Amén.